Dependen de Irán para su suministro de petróleo. Dependieron de Irán y Venezuela. Sacamos a Venezuela y ahora vamos tras Irán. China está en problemas. China necesita a Irán. China necesita el combustible. Necesitan el petróleo. Necesitan poder suministrar petróleo a su población. Y esto perjudica militarmente a China. China se debilita militarmente por lo que le estamos haciendo a Irán. Y es por eso que China está saliendo y condenando de la manera en que lo están haciendo. Hoy me gustaría que profundizáramos en la situación geopolítica que atraviesa el planeta. Vamos a analizar vínculos energéticos, tecnológicos y militares que conectan Irán con China y con los intereses estratégicos de Estados Unidos en todo el mundo. El título de hoy, si Irán cae, China perdería la pieza estratégica del tablero de Oriente Medio, resumen la complejidad de esta relación. ¿Por qué lo que ocurra con un país del Golfo puede hacer descarrilar la influencia que ejerce una superpotencia en el tablero regional y global? Bien, entremos en materia. Antes existían las potencias del eje y los aliados, y las potencias del eje eran Alemania, Japón e Italia, y todos aquellos que lucharon, ya sabes, por las potencias del eje de Hitler. Bien, ese eje ahora se llama CRINC, C de China, R de Rusia, I de Irán y NK de Corea del Norte. CRINC. Sinif Ribua, en su artículo La cuestión de Irán trata enteramente de China, explica la relación estratégica de Irán y China. Irán ha sido motivo de preocupación para la comunidad internacional debido a sus intentos de desarrollar armamento nuclear, su financiamiento del terrorismo mundial y su papel en la desestabilización regional. Sin embargo, para la especialista en Oriente Medio del Hudson Institute, estos análisis se pierden la dimensión más estratégica. El papel central de Irán en la arquitectura geopolítica que China ha construido en Oriente Medio. A mediados de 2025, Israel lanzó una campaña que duró 12 días. Hace unos momentos, Israel lanzó la Operación León Rugiente, una operación militar para contrarrestar a los iraníes que amenazan la supervivencia de Israel. Destruyeron instalaciones de enriquecimiento nuclear iraní. Murieron más de 30 altos comandantes y una docena de científicos nucleares y se allanó el terreno para que Estados Unidos atacara directamente 3 sitios nucleares en Irán. Si no les hubiéramos atacado con la Operación Martillo de Medianoche, Irán habría tenido un arma nuclear muy poderosa en un mes. Poco después de estas operaciones, Irán se estremeció internamente. 31 provincias del país se levantaron contra una república islámica que hasta ese momento parecía todopoderosa e intocable. Tuvieron lugar las mayores protestas desde 1979. La represión estatal en enero de 2026 causó miles de muertes. La Unión Europea designó al cuerpo de la Guardia Revolucionaria como organización terrorista y esto aumentó el aislamiento del régimen. China continuó apoyando a un Irán en crisis. Hace poco se informó que Teherán estaba cerca de finalizar un acuerdo para adquirir misiles supersónicos antibuque de China. Según Reuters, estos misiles podrían lanzarse contra los portaaviones estadounidenses del Golfo Pérsico. Además, de acuerdo a la CNN y al Jerusalem Post, los proveedores chinos enviaron a Irán más de 1.000 toneladas de perclorato de sodio, un ingrediente clave para los misiles balísticos y en cantidad suficiente para reconstruir parte del arsenal destruido. ¿La decapitación de Irán se trata de terminar con su programa nuclear? ¿O se trata de China y del futuro del dólar como moneda de reserva? Pero lo que sucede en Irán no se queda en Irán. De los millones de barriles de petróleo que Irán exportaba, el 90% iba a China. El 70% del petróleo de Venezuela también iba a China. Pues bien, no se pagaba en dólares estadounidenses, ya que tanto Venezuela como Irán están sancionados en el sistema de pagos SWIFT en dólares. Así que esto plantea preguntas sobre si lo de Irán ha sido realmente un golpe estratégico contra China
que ya está tambaleándose por una crisis inmobiliaria y una enorme sobrecapacidad en manufactura, que ha impulsado todavía más la guerra comercial de Trump. El trasfondo es que China ha sido uno de los que más se había beneficiado de la guerra en Ucrania, absorbiendo el petróleo y el gas rusos que antes iban a Europa con un gran descuento, ya que están sancionados. Esto convirtió a Rusia en el mayor proveedor de petróleo y gas de China, y ahora China compra casi la mitad del petróleo ruso, casi el doble que antes de la guerra. China hacía lo mismo con Irán y Venezuela. Le compraba su petróleo sancionado con un gran descuento. Es como comprar comestibles robados en la calle en lugar de ir a Walmart, y esto le daba una gran ventaja en costos. Para dimensionarlo, antes de la guerra de Ucrania, el 25% de las importaciones de petróleo de China provenían de Rusia, Venezuela e Irán. Eso subió al 40%, y la mitad eran de Venezuela e Irán. De hecho, esta relación estratégica se cimenta principalmente en el petróleo. China compra aproximadamente el 90% de las exportaciones de crudo iraní a precios reducidos. Según los informes de la CNBC y Reuters, una flota fantasma de petroleros que oculta la identidad de su carga para evadir sanciones estadounidenses genera más de 140.000 millones de dólares desde 2021. En 2021 se firmó un acuerdo estratégico integral de 25 años. Según el New York Times, China invirtió unos 400.000 millones de dólares en energía, banca, telecomunicaciones e infraestructura. Es decir, China se consolidó como la principal influencia económica en Irán. Ahora, un corredor ferroviario conecta la ciudad iraní de Qom con Yiwu, en China, fortaleciendo así esta integración. La cooperación tecnológica es menos visible, pero estratégica. Según The Guardian, Huawei y ZTE han construido gran parte de la infraestructura de telecomunicaciones iraní. Hablamos de sistemas de vigilancia integrados en la Red Nacional de Información, tomando como modelo el gran cortafuegos que separa el Internet chino del Internet del resto del mundo. Es más, cámaras de reconocimiento facial, herramientas de inspección de paquetes y sistemas de gestión del tráfico han permitido al régimen rastrear y reprimir a los disidentes, algo que según los observadores internacionales como Uyghur Times y Chatham House, se evidenció durante las masacres de enero de 2026. En otras palabras, China suministra a Irán también los medios para que sostenga su propio malestar interno, a la vez que se garantiza su dependencia y lealtad estratégicas. En el plano militar, la relación se extiende a las fuerzas proxy. De acuerdo a Bloomberg y al Consejo de Relaciones Exteriores, los hutíes, financiados por Irán, comenzaron a lanzar ataques contra la navegación comercial en el estrecho de Bab el-Mandeb a finales de 2023. Redujeron en ese entonces el tráfico en un 90% en solo 3 meses y causaron pérdidas aproximadas de $1 billón de dólares. Estados Unidos asumió el mayor costo operativo, según la publicación Maritime Executive. Desplegó portaaviones, sostuvo campañas aéreas y se gastaron municiones de alta precisión en masa a un ritmo que consumió aproximadamente 1/4 parte del inventario estadounidense. De acuerdo a Reuters, China, por su parte, ni siquiera contribuyó a la protección marítima y sus empresas satelitales facilitaron información de inteligencia a los hutíes. La amenaza iraní le ha permitido a China que amplíe su influencia en los estados del Golfo. Arabia Saudita vende más petróleo a China que a cualquier otro país, y Emiratos Árabes Unidos ha integrado tecnología Huawei en su infraestructura crítica. China ha construido puertos, ferrocarriles, redes 5G y ciudades inteligentes. Según el New York Times, también medió en el acuerdo entre Arabia Saudita e Irán de 2023. Esta diversificación de alianzas redujo la dependencia de Washington y aumentó el apalancamiento de China frente a futuros escenarios estratégicos como Taiwán y el sistema financiero global. De hecho, Irán es un factor clave en el Indo-Pacífico. Estados Unidos considera que la estabilidad y el alineamiento de Oriente Medio es crucial para prepararse ante un posible conflicto en el Pacífico con China.
Controlar la influencia china en Irán, sus proxies y los aliados del Golfo puede liberar recursos militares y fortalecer la coalición internacional en caso de contingencia en Taiwán. China necesita fuentes de energía alternativas y corredores seguros en caso de conflicto marítimo. Según el Washington Examiner, un Irán alineado con Beijing le asegura reservas estratégicas e influencia sobre los estados productores de petróleo en detrimento de la estrategia estadounidense. La operación Epic Fury, que lanzó la administración Trump, es la primera campaña militar estadounidense que apunta directamente al pilar iraní de la arquitectura china. Esta acción se plantea no solo como respuesta a crisis internas iraníes, sino como movimiento estratégico de largo alcance. 1. Debilitar la influencia china en la región y 2. Liberar recursos militares para el Pacífico. Según Riboud, la investigadora principal del Instituto Hudson que mencionábamos al principio, Israel ha desempeñado un rol central. Ha desmantelado estructuras de comando de Hezbollah y demostrado que la infraestructura regional iraní puede destruirse con acción y fuerza directa. Irán no es ningún lobo solitario. Su economía, su infraestructura tecnológica, sus proxies y su influencia sobre los estados del Golfo están profundamente conectados con la estrategia china. El hipotético hundimiento o debilitamiento de la República Islámica cambiaría para siempre la dinámica de poder regional y global. Se reduciría la influencia china y Estados Unidos podría preparar contingencias en el Pacífico. Todo está conectado. La política energética, la vigilancia tecnológica, la presión sobre aliados y enemigos y la estrategia militar se entrelazan en un tablero de Oriente Medio que trasciende fronteras y que hoy define la geopolítica mundial. Y bueno, hasta aquí nuestro informe de hoy. Si le gustó, por favor, no olvide darle a me gusta, suscribirse y compartirlo. Gracias por ver En Primera Plana. Nos vemos mañana. Un espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que usted ha estado esperando. Shen Yun. Compre sus boletos en shenyun.com.